Bueno, buen día para todos. A continuación vamos a hacer la explicación de lo que consiste nuestro proyecto final para la materia electrónica industrial con el tema de redes de Petri coloreadas o redes de Petri de alto nivel coloreadas en la plataforma CPN Tools. Entonces pues vamos a dar una explicación rápida, lo más rápido posible, con tal de que el video no sea tan extenso. Vamos a explicar rápidamente de qué se compone el proyecto y pues la solución que nosotros proponemos. Entonces pues en nuestro proyecto se decía o se ponía como regla que debería existir redes, subredes y funciones. Entonces pues como tal, aquí tenemos nuestra red grande, nuestra super red, y ya vamos a proceder a explicar en qué consiste. Y em, vamos a mostrar rápidamente como el esquema general, así a grandes rasgos. De esto se compone pues nuestra solución. Ya vamos a explicar en detalle la red. Vamos a mirar rápidamente las subredes. Em, Subredes pues son en nuestra solución lo correspondiente a los robots, ¿sí? A lo que se decía que era un brazo robótico. Entonces aquí están los pasos que debería seguir. Igual para el robot 2 son 3, entonces pues este es el robot 2 y el robot 3. Entonces aquí lo tenemos y listo. Entonces rápidamente vamos a mirar las funciones que tuvimos que realizar para que funcionara nuestro proyecto. Entonces pues aquí están las declaraciones que necesitábamos, los call set, que simplemente fueron de tipo piezas, variables que fuéramos a necesitar o que van a estar en todo el proyecto relacionadas son y, x y. Estas no se utilizaron, quedaron ahí declaradas, pero pues no se quitaron. Números enteros sí se va a utilizar y funciones. Entonces estas funciones, máquinas y buffers, se utilizan para, para lograr encontrar la máquina adecuada y para lograr que el brazo encuentre el buffer adecuado al cual debe seguir. Y acá en nuestras funciones de temporización, o bueno, nuestros timer como tal, que tienen que cumplir unas condiciones de distribución normal, y nuestros brazos robóticos de una distribución de tipo exponencial. Entonces, bueno, como tal, vamos a mostrar ya en qué consiste la solución. Entonces, pues, nosotros proponemos primeramente que la bandeja de entrada se le van a ingresar los elementos que se deseen del tipo PIF 1 a PIF 6 según el usuario considere necesario. Aquí en operadores, pues nosotros para simplificar el diseño y la red, em, hacemos así. Simplemente en este caso se le da un número 8 porque hay 8 elementos en la bandeja de entrada. Y este que está aquí también es un contador que nos va a servir más adelante para, para que nos pueda ayudar en el brazo 3 en el robot final. Ya vamos a ver cómo va a verse relacionado. Entonces vamos a anotar que una vez en ingrese va a entrar de tipo PIF 1. Seguidamente va a pasar por nuestro brazo robótico, quien no lo va a hacer pasar por esta transición, que simplemente combina estos dos tipos de elemento, em, asigna una máquina y entra como un buffer de entrada general. Pues igual, para simplificar la red, pues nosotros propusimos que fuera un solo buffer de entrada para que no sea tan extenso,
pero cada máquina sí es exactamente independiente. Entonces aquí está la máquina, aquí hay unos selectorcitos que pues ayudan a darle unas condicionales para que elija el material correcto para poder llevarlo al siguiente buffer, a la siguiente CNC. Entonces aquí vemos que aquí están las máquinas como tal. Vemos que aquí está buffer de entrada, máquinas y buffer de salida de las máquinas, ¿sí? Entonces, como tal, se va a ver es en el token, en esa parte del string, la información de en dónde se encuentra el elemento y qué está haciendo, y nos va a ayudar a ver también en la máquina que se encuentre. Entonces aquí pues seguidamente pasaremos al robot 3. Aquí tenemos el robot 1, ¿sí? Ya vimos que tiene su subred, que tiene el funcionamiento que se propone en la guía. Tenemos aquí el robot 3, que simplemente pues lleva de nuevo, si es necesario, al buffer de entrada para otra máquina. Ya vamos a ver ahorita en el ejemplo cómo hace esa selección y lo lleva al buffer que es, dependiendo del tipo de material. Entonces aquí tenemos ya como tal cuando un material ha pasado por todo el proceso de maquinado. Simplemente el robot 2 es el que se encarga de hacer esa transición final hacia las últimas bandejas, las cuales se llaman M1, ME1, M2, M3 y M4. Lo mismo, entonces aquí tenemos como un tipo de buffer de entrada. Simplemente aquí llegan a los recipientes y también por medio de unas condicionales selecciona el, adecuadamente el material que es. Entonces aquí es donde relacionamos la tercera variable de entrada que teníamos al principio. Entonces ella nos va a ir colocando datos dependiendo el tipo de material que deseamos. Entonces, gracias a esa variable es que vamos a decirle a nuestra red qué tipo de material final es el que queremos, si 1, 2, 3 o 4. Entonces para eso es. Entonces aquí lo único que se hace es transportar esa parte y llevar aquí al almacén de salida ya nuestro producto final, habiendo pasado por el ME que se necesite. ¿Listo? Entonces pues vamos a explicar rápidamente los robots. Simplemente aquí está el robot 1 y como se ve tiene que estar en el home. Si seguidamente pues baja hombro, baja codo, baja muñeca, cierra pinza, etcétera. Aquí están todos los pasos que tiene que hacer el robot y que utilizamos la función times 2 con el parámetro que se indica en la guía dependiendo de la función que se vaya a hacer. Entonces vemos que aquí está times 2 y pues efectivamente sigue esta función exponencial. Entonces, por ejemplo, para robot 3 pasa exactamente lo mismo. Se arranca aquí y pues simplemente home y de ahí para allá los tiempos que ya se han definido siguiendo también times 2. Igualmente para el robot 3, como ya se ha mostrado, simplemente eh, consta de seguir los pasos que se dicen en la guía y poner las funciones, los parámetros de temporización, de unidades de temporización que se decía ahí en la guía. Aquí por ejemplo en nuestro esquema, en nuestra super red, utilizamos la función time 1 para cada máquina. Entonces se decía que cada máquina debe tardar un tiempo definido siguiendo una distribución normal y poniendo una media y una varianza. Entonces eso es lo que se le ingresa aquí como parámetros y es lo que efectivamente en nuestra función times vemos relacionado. Entonces vamos rápidamente a hacer una demostración. La idea es que el video no sea tan largo. Vamos a intentar simplificarlo haciendo una operación ya
pues preestablecida por nosotros para que no nos demoremos tanto. Entonces vamos a ver que aquí le estoy colocando en la bandeja de entrada exactamente lo que necesito para hacer un producto de tipo 1. Pues para simplificar la cuestión de la demora del video. Entonces vemos que efectivamente está un material de tipo PIF 1, 3 de PIF 2, 2 de PIF 3 y 2 de PIF 6. Tenemos 8 operadores de tipo 1. Entonces a cada PIF le va a asignar un operador 1 para que efectivamente cuando ingrese al sistema todos entren con siendo operador 1 y el tipo de material. Entonces todos arrancan desde el operador 1. Entonces, y aquí vamos a decir que efectivamente también tenemos 8 valores de tipo 1, que son los que nos dicen que al llegar al robot 3 vamos a hacer el material de tipo 1, efectivamente. Entonces, ahí se aclara en las plazas que es cada cosa. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Entonces vamos a intentarlo hacer rápidamente. Entonces iniciamos e inmediatamente pues nos tenemos que dirigir directamente pues al robot 1 a ver qué sucedió allá. Efectivamente deberíamos poder ya empezar a pasar el elemento por el robot 1. Entonces el robot 1 simplemente me está pasando un elemento, arrancó un PIF de tipo 2, entonces, o sea, eh, un material PIF 2, entonces, pues simplemente tiene que seguir su proceso, simplemente pues ahí van a ir pasando de forma, pues, aleatoria, como el programa considere, y los va a ir pasando por la estructura del programa. Entonces pues vamos a aquí rápidamente a seguir moviendo hasta que alguna de las variables lleguen hasta el final. Bueno, entonces seguimos aquí para que se pueda ver. Entonces vamos a pasar rápidamente. Aquí ya vamos a ver que ya casi llega y se fue un 1 PIF 2, que pues fue nuestro primer elemento enviado. Entonces ya en nuestra red general, en nuestra super red, podemos ver que efectivamente 1 PIF 2 ya llegó, ya pasó. Entonces simplemente acá se le está diciendo en el buffer de entrada que es 1 PIF 2, ¿cierto? O sea, está en la operación 1, es un PIF 2 y en este momento está en el buffer de entrada de la máquina 1. Entonces simplemente a lo que vemos el paso, vemos que pasa a la máquina 1 como debería ser. Entonces entra, va a pasar por el maquinado de la máquina 1. Entonces aquí vamos a ver que pasa el buffer y seguidamente pues pasa al robot 3 y nuevamente vuelve al buffer de entrada general. Entonces vamos a llevarlo, llega aquí al buffer y se me queda ahí porque está esperando en el robot 3 que le hagan el movimiento. Vemos que efectivamente pues aquí llegó. Sabemos que después del 1 PIF el 1 PIF 2 M1, la máquina, el buffer de entrada siguiente tiene que ser el 2, o sea, operación 2, el mismo PIF 2, pero ahora para la máquina 2. Entonces pues vamos a hacerle ese proceso. Vamos a pasarlo rápidamente por las funciones del brazo. Entonces vemos que efectivamente pues me lo pasa ya y vamos a ver qué pasa en la super red. Entonces vemos que efectivamente dicen que tiene que irse para la máquina 2 y efectivamente solo me está habilitando el buffer de entrada a la máquina 2. Entonces va a pasar por la máquina 2, efectivamente pues pasa y dice que 3 PIF 2 M6. Nosotros para reducir
el tiempo, por ejemplo, para este video, ya sabemos que se logró em, hacer que el elemento retorne hacia donde debe ir y hacer el proceso, pero entonces para que no tengamos que estar pasando otra vez por la máquina, omitimos esa última parte, ese último proceso, y lo llevamos directamente ya a la siguiente fase. Entonces vemos que aquí ya se habilita el paso al robot 2. Entonces pues simplemente llega. Entonces pues si, el último, o sea, por la última parte que tiene que pasar, pues sabemos que es una operación 3, el PIF 2 en la máquina 6. ¿Listo? Entonces ahora pasa y se me queda ahí esperando. ¿A qué? Pues al robot 2. Entonces pues vamos rápidamente y efectivamente aquí está ya esperando a ser procesado por el robot 2. Entonces pues lo mismo, vamos a darle rápidamente hasta que me llegue a la salida. Como la vemos, está aquí escondida, pero ahí está. Entonces pues llegamos, ya llegamos, entonces podemos ir a la super red a ver qué sucedió. Entonces simplemente me lo pasaron acá. Efectivamente yo digo que como es un tipo 1, estoy haciendo un producto final de tipo 1, vemos que efectivamente solo se me habilita la transición para el ME1. ¿Listo? Entonces vemos que las otras pues no pasó nada. Entonces sí, efectivamente pues vamos a hacer que siga su camino y ahí queda. ¿Sí? Entonces ahí queda, ¿por qué? Porque es cierto, son 8 elementos para conformar el tipo, un material de tipo 1. Entonces tendría yo que hacer el proceso que acabo de hacer 8 veces hasta que todos mis elementos logren pasar y me diga que ok, ha realizado un producto de tipo 1. Entonces rápidamente vamos a hacer ese proceso. Nos vamos a demorar un poquito, pero pues la idea es ver que funciona la cuestión. Vemos que ya pasó un 1 PIF 6. Entonces pues vamos a hacer el seguimiento rápidamente a nuestro elemento. Entonces él tiene que pasar acá, tiene que ir obviamente a la máquina 2 según la tabla. Entonces voy a pequeñar rápidamente acá para que no, para que se pueda ver rápidamente y no estemos bregando con el zoom. Entonces bueno, yo estaba acá, seguimos, ya me lo dejaron en el robot 3, entonces me voy para el robot 3. Vamos a llevarlo rápidamente lo llevo. Listo. Acá pues es un poquito tedioso, como lo dijimos, toca seguir todo el proceso, ver cuál es el siguiente. Otra vez me lo dejan en el robot 3 y vuelvo a hago lo mismo. Entonces vamos a hacer rápidamente el proceso, a ver si ya me lo deja pasar. Todavía no, es un cierto que es un elemento de tipo PIF 6. Entonces bueno, seguimos rápidamente. A ver, vuelvo a la super red, está en el buffer, vuelve y listo, ya bajó. Ahora tengo que ir al robot 2. Paso rápidamente por los pasos del robot 2 y ya me lo tienen listo y simplemente lo paso. Y pues vamos a ver rápidamente que el contador me tiene que decir que hay 2 elementos ya en la bandeja de salida, ¿sí? Esperando para pasar por M1. Entonces vamos a hacerle un zoom aquí rápido y vamos a ver que efectivamente me ha guardado hasta el momento 2 elementos.
Entonces voy a pausar el video un momento para que no nos alarguemos tanto. Voy a hacer hasta el punto que este contador sea 7 para hacer el último proceso y poder ver que efectivamente eh, llega al almacén y nos dice que efectivamente ha quedado el producto realizado. Entonces voy a pausar el video. Bueno, entonces continuando, vamos a ver, me demoré un poquito, siempre es bastante tiempo alcanzar a hacer todos esos pasos, pero vamos a ver que, como les dije, dejé hasta el 7. Entonces hay 7 ya elementos, me queda uno y vamos a hacer el seguimiento rápido para ver que efectivamente hace lo que tiene que hacer. En este momento pues está en el proceso del robot 1, ya va a terminar de pasarlo. Efectivamente pasó, o sea, me lo acaban de dejar a mí en un buffer, antes del buffer de entrada. Vamos a dedicarle un poquito de cuidado a esto para que comprobemos que efectivamente hacemos lo que se debe hacer. Entonces vengo y lo pongo, es un 1 pif 2, o sea, está en la operación 1 y es de tipo pif 2. Entonces deberíamos ver que el pif 2 arranca en la máquina 1. Entonces podríamos decir que estamos en lo correcto. pif 2 arranca en la máquina 1. Entonces paso por la máquina 1, llego al buffer de salida, voy al robot 3, hago el proceso del robot 3, entonces lo paso rápidamente. Recordemos que el siguiente, o sea, ya pasó la operación 1, ¿no? Entonces ahora es operación 2, sigue siendo el pif 2. Y ahora pues hablamos de la máquina 2. Verificamos que efectivamente un tipo pif 2, la siguiente máquina es la máquina 2 y tendría que pasar por la máquina 2. Entonces vamos aquí rápidamente a la super red y vemos que efectivamente nos habilitó el paso a la red siguiente. Como habíamos dicho, entonces es 3 pif 2 m6. Entonces pues ese paso final por tiempo lo ahorramos, sabemos que efectivamente funciona. Simplemente estaría con conectar esto acá y ya. Entonces pues, pero para simplificar, bueno, entonces ya nos baja directamente o sea, está en operación 3, es un pif 2 y viene de la máquina M6, que era lo que es lo correcto, ¿no? Que es la siguiente, la última máquina por donde pasa un pif 2. Nos lo acaban de dejar en el robot. Entonces acá vemos que aquí llegó. Entonces lo vamos a pasar rápidamente. Aquí ya va a llegar. Llegó. Vamos a ver que efectivamente bajó. Entonces vamos a ver qué pasa. Vuelve y juega. Nos habilita solamente el ME1 porque estamos haciendo un producto de tipo 1. Y vemos que tengo ya 7 de los 8. ¿Listo? Entonces cuando pase este va a bajar, cuenta 8 y me va a decir que ok, y el producto pasa al almacén de salida y efectivamente ya queda nuestro producto. Entonces vamos a darle 8, habilita el ok y ha pasado, y efectivamente ya tenemos nuestro producto en la salida. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado el video y que se haya entendido el propósito del mismo. Entonces, gracias y hasta una nueva ocasión.